Buenas tardes con todos y bienvenidos al panel número 3. Es el último de nuestra jornada de nuestro Foro Nacional de Educación No Formal. El tema de hoy, desafío de la educación no formal en la nueva normalidad. Vamos a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, que ya estuvo con nosotros, Sergio Solano, coordinador de voluntariado Inca Perú, trabaja en la Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú y participó en el Simposio Internacional Juventud e Iglesia. Bienvenido, Sergio, nuevamente. Nos acompaña también Dani Rodríguez. Él es magíster, ingeniero administrativo de profesión, especializado en dirección de avanzada de proyectos, adulto voluntario, miembro de la Asociación Scout del Perú, cuenta con la capacitación formal insignia de madera en programa de jóvenes y formación, y actualmente desempeña el cargo de director nacional de programa de jóvenes y miembro del equipo nacional de formación de la Asociación Scout del Perú. Cierra nuestro panel Federico Arnillas Lafert, presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, vicedecano del Colegio de Sociólogos en el periodo del año 95 al 98, ha realizado investigaciones y estudios para distintos organismos internacionales, miembro del Consejo Directivo del programa Juntos en representación de la CONFIEP. Entonces, bienvenidos a todos y vamos a dar inicio a este panel. Vamos a dar algunas indicaciones. Tendremos 2 ruedas de preguntas en las cuales vamos a pedir a nuestros panelistas nos den una respuesta de 5 minutos, en la cual seguro tendremos una respuesta concisa, pero sabemos que será profunda. Posterior a estas preguntas, tendremos preguntas también de nuestros participantes. Para ello les pedimos a los asistentes hacer uso del chat o levantar la mano en la sección de participantes. Vamos a empezar entonces contextualizando un poco la situación en la que nos encontramos. Les invito a compartir conmigo esta frase que dice: los desastres y las emergencias no solo arrojan luz sobre el mundo tal como es, también abren el tejido de la normalidad. A través del agujero que se abre, vislumbramos las posibilidades de otros mundos. Esta es una frase de Peter Baker, un escritor que participa en el diario The Guardian. ¿Qué ocurrió entonces? Ustedes, yo, todos nosotros vivíamos nuestra vida, ¿verdad? En nuestra rutina, en el ámbito familiar, social, profesional. Pero de pronto nos enfrentamos a COVID-19 y una pandemia. A muchos, pues, se nos mueve el piso, se nos cambió la realidad y tuvimos que asumir nuestros propios desafíos a modo individual. Desafíos que nos permitan enfrentar esta nueva normalidad de la cual ya Sergio nos ha dado una amplia información. Entonces, las instituciones que promueven la educación no formal no están ajenos a ellos. Y de ahí vamos a derivar a nuestra primera pregunta. A nuestros panelistas les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que han tenido que enfrentar como organizaciones e instituciones que promueven la educación no formal en este contexto de pandemia? Vamos a empezar con Sergio, por favor. Te invitamos a exponernos tu respuesta. Sí, como les hacía notar hace unos minutos, va a ser muy importante que todas nuestras organizaciones, todas, revisemos y replanteemos qué es lo que queremos de nuestras organizaciones para este tiempo. Es un plan a corto plazo de 1 año, ¿sí? La realidad va cambiando, la realidad es nueva. Definitivamente ninguna de nuestras organizaciones va a cambiar su misión o su visión. Lo que va a tener que plantearse es nuevas estrategias para poder atender a nuestros destinatarios. Pero todos conocemos esta frase, ¿no? Si quieres tener los mismos resultados, sigue haciendo lo mismo. Y lamentablemente no podemos tener los mismos resultados porque la situación cambió. Tenemos que replantearnos cosas innovadoras, respetando nuestra vocación, respetando nuestra misión. Y lo otro es que como organizaciones de educación no formal, nosotros no solamente estamos para recrear, estamos para transformar vidas. ¿Qué es lo que vamos a dejar para transformar esta realidad cercana o no tan cercana?
Definitivamente hay instituciones de educación no formal que tienen un nombre y un prestigio, y eso lo sabemos nosotros. Pero para que este prestigio y este nombre quede para otras generaciones, tenemos que actuar hoy. Tenemos que responder hoy, ¿sí? Y definitivamente creo yo que hay maneras innovadoras de hacer educación no formal. La primera que tendríamos que plantearnos es, ¿qué nos va a diferenciar de la educación formal? La educación formal nos está pisando los talones porque para no tener problema con sus mensualidades, están haciendo muchas cosas que nosotros hacemos o podríamos hacer. ¿Cuál va a ser el sello de nuestra organización y cuál va a ser el sello de la educación no formal? Miren, nosotros tenemos un campo muy grande, muy generoso en este tiempo difícil. La salud mental, ¿sí? A través de la recreación, a través del juego, a través de diversas actividades, de valores, etc. Entonces, no solamente qué es lo que ofrecemos, esa es nuestra responsabilidad. Por eso es muy importante apreciar a nuestra gente. Yo observo en algunas organizaciones, y me incluyo, donde los que dirigimos ciertas cosas importantes somos gente de edad, ¿sí? Y eso es bueno. El Papa Francisco decía, aprendan de los viejos, ¿correcto? Pero en este tiempo de pandemia hay que escuchar las otras generaciones. Los jóvenes a veces tienen mejores ideas que nosotros. Canalicémoslas. Y van a ver que vamos a llegar a muchas más personas en cada uno de los rubros que nos toca servir o nos toca atender por la vocación que recibimos de nuestros fundadores o desde el inicio. Simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Me quedo con respetar nuestra misión, actuar hoy, escuchar a los jóvenes y trabajar en la innovación. Le damos el pase, por favor, a Federico Arnillas para escuchar cuál es su punto de vista ante los desafíos que han tenido que afrontar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Federico, adelante. Gracias. Disculpen que no ponga las imágenes en este momento. Miren, para quienes no conocen la mesa es un sistema nacional y descentralizado de diálogo y de concertación de políticas públicas. Nuestro discurso siempre ha ido sobre lo nuevo, qué es lo que hay que hacer para resolver los problemas de hoy. Y nuestro enfoque era que el diálogo era cara a cara, era una relación interpersonal. Y estaba basada toda nuestra red justamente en tener espacios de encuentro interpersonales. Obviamente ese escenario cambia con el contexto de la pandemia, ¿no? Porque el problema de la pandemia, del virus, ¿no?, es que los agentes transmisores, los portadores del virus, somos las personas. Y entonces la forma de interactuar, que era la forma personalizada, ¿no?, es la que no era viable. Anticipando el escenario, nuestra evaluación es que, por decirles, la semana previa, el 16 de marzo, creo que fue la fecha del discurso del presidente, lo que habíamos llegado a la conclusión es que había que decretar una cuarentena mirando lo que en ese momento se conocía a nivel internacional y que la fecha más adecuada iba a ser justamente la semana que fue. Esa era nuestra evaluación. Y lo que optamos fue por transformar nuestro concepto organizativo en una fórmula que discrepa en parte del sentido explícito, pero no el sentido de fondo de la propuesta sobre la cual hemos venido operando como país, ¿no? En el país y a nivel internacional se habla que para evitar que la pandemia crezca hay que guardar distancia social. Y nosotros dijimos, si de diálogo se trata, la distancia social
no expresaba lo que a nuestro entender era la manera de actuar, que había que diferenciar la distancia física que se necesita para que no se produzca el contagio, ¿no?, de la distancia social, porque la distancia social era desentenderse del otro, y que por el contrario, lo que necesitábamos era mantener los vínculos, mantener la articulación de la gente. Y claro, si esa articulación no podía ser presencial, tendríamos que hacerla usando los medios que estamos usando ahora. Y entonces emigramos muy rápidamente de los medios presenciales a los medios virtuales. Y hoy día la mesa funciona en todo el país como un sistema interconectado, donde preservamos la distancia física, la mantenemos, pero lejos de disminuir la interacción social, esta la hemos incrementado. Claro, no es lo mismo estar cara a cara con las personas, mirar su actitud corporal, ¿no?, en el proceso de diálogo, etcétera, pero sí hemos logrado reconstruir, digamos, ¿no?, y operar como mecanismo de diálogo, de concertación en este espacio virtual, con presencia en todo el país. En muy poco tiempo normalizamos o construimos, ¿no? No me gusta el tema de normalidad. A ver, yo no creo que lo que teníamos antes de la pandemia fuera una buena normalidad. Era una anormalidad, como lo ha revelado la pandemia, ¿no es cierto? O sea, la pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades, ¿no?, las fracturas que tiene la sociedad peruana. Eso es lo que ha puesto en evidencia también en otros países, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que esa normalidad sea deseable ni algo a lo que hay que volver. Y lo que estamos llamando nueva normalidad, podríamos llamarla más apropiadamente nueva anormalidad, porque todavía no hemos resuelto problemas claves del país, ¿no? Pero en ese contexto, nuestra apuesta fue a generar un mecanismo de diálogo, de intercambio de puntos de vista y de ir construyendo en un contexto de incertidumbre que no ha acabado, ¿no?, maneras de actuar y de cooperar que superen, ¿no?, el necesario distanciamiento físico, pero que no generen distancia social, sino que por el contrario nos permitan actuar y cooperar. Yo creo que ese es el mensaje principal de lo que está en el quehacer de la mesa y en el desafío que tenemos. ¿Cómo sostener, ¿no?, un flujo de intercambio de opiniones, de acciones, ¿no?, que nos permitan interactuar y generar estrategias, formas de acción, de aprendizaje, etcétera, ¿no?, sobre la base de usar los medios a los cuales podemos tener acceso. Yo diría que eso es el desafío más importante, porque efectivamente el riesgo al que estamos enfrentados es que aumente la fragmentación, la polarización y lo que es el ser social por naturaleza, digamos, se vea terriblemente afectado. Esa es la apuesta. No vamos a enfrentar la pobreza, ¿no?, tratando de salir cada uno con el esfuerzo por sí mismo, pero tampoco lo vamos a resolver, ¿no?, si es que nos seguimos contagiando. Entonces tenemos que tener estrategias de cooperación, ¿no?, sobre la base, ¿no?, de mantener la distancia física y reducir la distancia social y trabajar sinérgicamente. Por eso es que nos parece clave construir acuerdos políticos, generar iniciativas, que supone un reto a la creatividad, sí. Que supone cambiar las maneras de hacer muchas de las cosas, sí. Pero es lo que tenemos y es lo que vamos a tener realistamente entre los próximos 12 a 16 meses todavía, ¿no?, hasta que tengamos un nivel de seguridad sanitaria, ¿no?,
no creo que pase menos tiempo que ese, ¿no? Y no creo que el Perú o el mundo que surja, ¿no?, del escenario de pospandemia, si es que lo llega a haber, ¿no?, sea una vuelta atrás. Yo creo que no hay vuelta atrás, y los términos de ese nuevo país, de ese nuevo planeta, todavía están por definirse. Y de eso se trata, de mantener la red para ir definiendo en conjunto, solidariamente, ¿no?, cómo es el país que queremos. Y eso es un proceso de enseñanza-aprendizaje recíproco, ¿no? Las estructuras educativas formales han colapsado en todos los grados, ¿no? Quienes avanzaron primero en usar la teleeducación, usar Internet para los procesos educativos, han respondido mejor. Eso ha aumentado las desigualdades en el país, ¿no? Y hay que ver cómo ese incremento de desigualdad lo podemos corregir rápidamente, ¿no? Cuando entré a la sesión hace como 2 horas y media más o menos, entré a uno de los grupos, conversamos, ¿no?, sobre cómo aprender de una experiencia local para actuar de manera global. Y creo que intercambiamos cosas interesantes de cómo es que podemos utilizar los medios y las tecnologías a las cuales estamos accediendo ahora, ¿no? Para nosotros ese es nuestro aprendizaje y es lo que queríamos compartir. Te agradezco, Federico. Nos has hablado del desafío de transformar el concepto de administración, de la necesidad de mantener el vínculo y el diálogo con la gente, de migrar al plano virtual y trabajar y apelar con la creatividad. Te agradecemos. Ahora le damos el pase a Dani Rodríguez, por favor. Me voy a retirar de la sesión, me van a disculpar, pero entré a las 2 de la tarde y hasta ahora no he parado en todos los grupos, ¿no? Sí, lo sabíamos, te comprendemos y muchas gracias por tu cooperación, Federico. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, antes de dar pase a Dani Rodríguez, un minuto, pedirles por favor a los participantes tener listas sus preguntas porque al finalizar esta rueda vamos a escucharlos y responder algunas referentes a este primer punto. Adelante, Dani. Gracias, Anita. Buenas noches con todos. Buenas tardes. Estoy en una situación similar. Estuve participando en gran parte del foro de temprano y bueno, a veces uno se apasiona y se olvida de cosas esenciales como almorzar, pero no importa, es lo que vale es el trabajo en pro de nuestros dirigidos y para adelante. Bueno, hablamos de desafíos, ¿no? Pienso yo que el primer desafío radicó en superar la barrera de la distancia física y el impedimento de trabajar en contacto con espacios abiertos, como parques y escuelas. Al escultismo, por ejemplo, le quitaron eso. Gran punto a mejorar, por no llamarlo problema. Aprender a movernos con facilidad en entornos virtuales, pasando de inmediato a desarrollar programas, o a movernos con facilidad en entornos virtuales, ¿no? Pasando a desarrollar programas semanales adaptados al entorno virtual. Vaya que fue complejo. No obstante, esto era novedoso para la mayoría de adultos voluntarios. El cambio fue más natural en los chicos. Pues ellos están más acostumbrados en interactuar a dicho entorno. Ahí radica el primer desafío nuestro. Otro gran desafío fue superar o hallar alternativas para llegar a todos los asociados, dado que no todos tienen acceso a computadoras y sobre todo al Internet. Diseñar actividades que puedan desarrollarse como retos que se cumplan diariamente o semanalmente fue complejo. Es complejo y aún nos toma a varios de nosotros algo de tiempo. De hecho, para desarrollar un ciclo de programa en el movimiento Scout hay toda una planificación y un seguimiento. Pero ciertamente para el mantenimiento de este ciclo tú le dedicas 1 o 2 horas a la semana para preparar la siguiente reunión, que así le llamamos. Sin embargo, ahora es más complejo y más demandante, porque hay que entrar en más detalles tecnológicos, en
tratar cómo, en ver la manera de cómo a través de plataformas podemos enfocar o implementar nuestras actividades, ¿no? Una gran herramienta, por ejemplo, fue Kahoot. Hay otros grupos que están implementando para el trabajo con los jóvenes otros software en las cuales todos interactúan. Lo esencial aquí es no perder la conexión, porque tampoco se trata de que vamos a vivir eternamente en ello. O sea, nosotros debemos adaptarnos, ¿cierto? Las especies se adaptan. Las especies que se adaptan son las que sobreviven. Si nosotros nos cerramos en que el escultismo, por ejemplo, se desarrolla en entornos de vida al aire libre y en contacto físico y permanente, bueno, sí, pues a veces, pero en entornos como tal, como los que nos presenta este desafío ahora, toca adaptarnos, nos toca adaptarnos. Y es temporal. Es temporal, aunque no en el muy corto tiempo. Prevemos que nuestras reuniones presenciales, por ejemplo, no se lleguen a cabo sino hasta después de julio del próximo año. ¿Y por qué después de julio del próximo año? Porque es probable que, por ejemplo, la vacuna, cuando llegue, que llega probablemente en los primeros meses del año, va a ser dosificada y va a ser entregada en una escala de necesidades de la sociedad. Entonces, en donde los niños, ¿cierto? Y los jóvenes van a ser los últimos que reciban la vacuna, a no ser que estén en una línea de peligro. Por eso, y partiendo de que es lo mejor estar seguro para iniciar reuniones presenciales, calculamos que ellas se van a ejecutar después del mes de julio del próximo año. Esos dos para mí fueron, o sea, desde mi punto de vista, fueron los obstáculos o los desafíos más importantes que hemos tenido y que hemos afrontado. Nosotros, las personas ya maduras, adaptarnos a los entornos virtuales, o sea, ha representado un reto mayor para nosotros, que para nuestros dirigidos. Sin embargo, la solidaridad y la hermandad entre nosotros nos ha ayudado. O sea, si yo no conocía una herramienta, siempre hay un hermano, que así nos llamamos, que nos ayuda, que está dispuesto a darnos una charla, o es más, a hacerse cargo temporalmente hasta que nosotros aprendamos para manejar determinada plataforma. Ha sido bonito, ha sido hasta cierto punto bonito porque se ha visto la solidaridad puesta de manifiesto. Bueno, y nuevamente, ¿no? Eso para mí fueron los desafíos más importantes que hemos tenido que superar. Gracias, Dani. Ok, entonces vemos y desafío que hemos compartido de poder no tener nuestras reuniones al aire libre, lo has mencionado, en la migración virtual, y rescato lo que estás diciendo, ese hacer uso de las competencias que tienen algunos de nuestros miembros, nuestros adultos voluntarios, para compartirlas, hacer réplica y socializarlas y permitir que los demás también puedan adquirirlas y así poder enfrentar el desafío que tú mencionas. Vamos a hacer en este momento una pausa para poder escuchar preguntas de nuestros participantes. Tienen la opción a través del chat de escribirlo o levantar la mano justamente en el rubro de participantes. Permítame compartir nuevamente mi pantalla. Tenemos, me parece, en el chat, sí, voy a leerla. Es para ti, Dani. Te la leo. Es de Carlos Jiménez y dice: ¿no crees que esta situación nos brinda la oportunidad de intercambiar ideas, experiencias para mejorar al futuro mediante foros, congresos juveniles o de adultos voluntarios? Que sí, yo pienso que es una excelente oportunidad o una excelente ocasión para mejorar estas plataformas de foros y claro, así es así. Es una excelente oportunidad y siempre hay que verlo de manera positiva. Es una excelente oportunidad que hemos tenido, que ha tenido la humanidad entera para identificar varias cosas, ¿cierto? Y me voy a salir un poco de la pregunta. Las sociedades han tenido la oportunidad de comprobar que dejando de contaminar tanto, el mundo se recupera rápidamente o a una velocidad mayor.
¿no? Por ejemplo, la capa de ozono, que durante todos estos meses, en donde hubo inamovilidad en gran parte del mundo, empezó a mejorar. En el entorno de Lima, ¿no? Las aves y los animalitos silvestres empezaron a llegar bonitos, la playa se veía bonita, eh, y temas así. En la familia, en el hogar, hemos estado más juntos, ¿cierto? Pasábamos largas horas en la oficina, en los trabajos, y echábamos de menos, ¿no? O sea, ¿cómo quisiera estar en casa? Muchos nos quejábamos cómo quisiéramos estar en casa. Claro, ahora lo complicado es que cuando estás en casa trabajas más porque como saben que no estás en la calle, no estás en movimiento, no estás manejando hacia tu casa, te llaman a toda hora y como que echamos de menos un poco estar en la oficina para tener un poco más de tiempo libre con la familia. Pero esto es por un lado, o sea, lo bonito es que ha servido para acercarnos. Y este tipo de acercamiento, sí, también ha servido para, entre instituciones, acercarnos. Por ejemplo, ahora es ya común tener reuniones virtuales con otros grupos, cruzar ideas, compartir información, compartir experiencias, comparar entre las experiencias y poder rescatar las más útiles. Pienso ahora, regresando a la pregunta, que sí, esto es una excelente forma de mejorar. Este tipo de comunicación, este tipo de acercamiento no debe cesar cuando llegue la cura a esta pandemia, a este mal que nos está acosando. Debe continuar. Debe continuar porque hemos avanzado mucho más. A ver, no recuerdo en mis años recientes haber tenido un foro colaborativo con ninguna institución. Hemos participado en varios, pero no recuerdo habernos sentado a esta magnitud con ninguna institución. Y mire, estamos hablando solo de Perú. Fuera del país, hemos tenido también hace 2 semanas un foro internacional donde diversas asociaciones de Latinoamérica y del mundo se han unido durante 3 días en un evento que se llamó LAMIS y fue súper bueno, súper constructivo. Sirvió para demostrar, para informar lo que se había trabajado, lo que se había avanzado hasta el momento, pero también para cruzar experiencias sobre cómo las naciones estaban afrontando esta situación, cómo instituciones hermanas estaban pasando inconvenientes bastante similares y la forma interesante cómo los habían resuelto. Espero haber podido responder a la consulta y si no, estoy aquí disponible. Sí, gracias Dani. Vamos a ir a una pregunta directa para Sergio. Luego retomo una que está anterior, pero vamos a ir a una directa para Sergio, que dice, habló de un aspecto diferenciador de la educación no formal que no solo es recreativa, sino es transformacional. ¿Qué aspectos relevantes se podrían involucrar para llegar realmente a transformar la realidad de los jóvenes? En primer lugar, creo que no es si debemos hacer, sino es una urgencia y un compromiso, es hacer alianzas, ¿sí? Solo no vamos a poder salir victoriosos de una situación de esta naturaleza. Le voy a plantear una serie de ejercicios que se vienen dando o que se podrían dar, para que vean cómo no vamos a perder nuestra esencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los SCAO o de la INCA, ¿no? Se ha pensado en caminatas virtuales. Por ejemplo, hace poco, en el colegio de mi hijo se hizo Camino de Santiago. Se visitaron 30 iglesias alrededor del mundo. Se hicieron los contactos y los chicos entraban y les explicaban e interactuaban, ¿no? Hicieron una caminata, digamos, a través del mundo, ¿sí? Para la UAI o para los SCAO. ¿No se pueden hacer acampadas o campamentos más cortos, virtuales? Sí. Enseñarles a armar una carpa, compartir el momento de oración, ¿ah? El momento del compartir, por ejemplo, que todos cenen, cada uno con lo que tenga allí, o que se prepare su o sea, no perder la esencia, por ejemplo, en el plano espiritual, ¿no? En el caso de la Inca, ¿no?
hay gente evangélica, hay gente católica, pero misas. Yo tengo misas donde nos reunimos en una sala y sale por Facebook, ¿correcto? Y tengo sacerdotes, los tengo en España, al que hace la primera lectura la tengo en Chile. ¿Cómo no podemos seguir con nuestra razón de ser? ¿Correcto? Este es el momento más fabuloso para hacer masterclass a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, la formación de los líderes. Antes a los líderes los formábamos en Pueblo Libre, en Surco, ¿por qué no formarlo ya que tenemos la misma marca, el mismo sello? Una charla, un tema, un taller lo da en Estados Unidos, el otro lo da en Chile, el otro en Uruguay, y así vamos rotando. O sea, vamos transformando vidas sin perder la esencia. Y lo otro, lo que sí va a cambiar no son las actividades. Lo que va a cambiar es el seguimiento. Lo que le dije anteriormente es hacer mentoring, el seguimiento de los chicos, de los líderes. Miren, usted puede de manera virtual acompañarnos en su proyecto de vida. ¿Sí? Y hay una herramienta muy simple de 16 cuadrantes donde usted puede ver la parte personal, su relación con los demás, su relación con la naturaleza, su relación con lo trascendente, a nivel corporal, a nivel de emociones, a nivel de intelectual y a nivel espiritual. ¿Se da cuenta usted? Salen 16 cuadrantes para que usted pueda acompañar y transformar la vida de sus chicos si hace deporte, de sus chicas si hacen camping, de sus muchachos si se están formando para líderes o si son dirigentes o lo que sea. Hay que acompañar a los muchachos, hay que transformar la vida y se puede hacer de manera virtual, por supuesto que sí. Tal vez no tendrá la misma eficacia que quisiéramos, pero no podemos parar. La máquina continúa, la vida continúa. Algunos hablan hasta junio, yo creo que va a ser mucho más que julio del próximo año. Así es. Complementando un poco lo que estás diciendo, Sergio, voy a transmitir la siguiente pregunta y con eso cerramos este bloque a Dani, que dice, ¿qué nuevos programas o proyectos innovadores, por ejemplo, se han desarrollado con éxito en la institución que representan? Si nos podrían dar un ejemplo. Es un complemento a lo que ya nos está diciendo un poco Sergio, Dani. Sí, la institución, desde el punto de vista de dirigencia, se ha venido reuniendo todos los dirigentes de América Latina y el Caribe para intercambiar planeamientos y estrategias concretas. ¿Correcto? Sergio, A escuchamos pesar a de que Dani, ¿te cada parece? institución local tiene sus peculiaridades, definitivamente te enriqueces, porque la vocación es la misma, la finalidad es la misma, ¿correcto? Y salen y surgen iniciativas interesantísimas. Por ejemplo, cosa que a mí personalmente no se me hubiera ocurrido es cómo los líderes en Colombia salen a sensibilizar a la gente, ¿no? Y los programas que yo le decía, hoy tenemos la riqueza de poder tener un experto, un súper experto en cualquier tema de manera virtual. Yo me doy el lujo, o la institución se da el lujo de tener 3, 4, 5 personas especialistas sobre un mismo tema. Antes, para tener uno, aparte de que era difícil, había que darle algo, ¿no? Que la movilidad, que el taxi o lo que sea. Ahora, entonces, aprovechemos las situaciones, hay actividades de todo tipo, de tipo espiritual, de tipo corporal, de tipo, no sé, ambiental, de tipo de relaciones, de tipo de autoestima, de emociones, intelectuales, que conozcan más nuestra institución, etcétera. O sea, yo sí creo que en todos los ámbitos, en todos los cuadrantes de la vida humana, se puede ir desarrollando, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trabajando todo un programa, lo que falta es tiempo a veces, ¿no? De inteligencia emocional, ¿no? Voy recién de 10 a 12 años. Son 40 temas, voy en 20, pero después me falta el de 13 y 14, después el de 15 y 16, o sea, pero hay tiempo y todos son a través de actividades, todas actividades lúdicas que transforman vidas. Te escuchamos, Dani. Anita, sí, por Sí, favor, te pido que me refresques la consulta. ok. Te digo, ¿qué nuevos programas o proyectos innovadores
por ejemplo, se han desarrollado con éxito en la institución que representas? Si pudieras dar un ejemplo. Los programas, mm, es el mismo programa. El enfoque y las herramientas utilizadas son las distintas. Eh, nosotros tenemos un programa que es el programa de jóvenes y un método que es el método Scout. Eh, Uno de los elementos fundamentales del método, que comentaba en la primera parte de mi intervención, es el trabajo en el medio ambiente, en la vida al aire libre, trabajo en la comunidad y el pleno contacto, ¿no? Y bueno, eso ya no lo teníamos. ¿Y de qué manera lo hemos afrontado? Bueno, todos en absoluto, no solo Scout del Perú, sino que muchas instituciones de voluntariado en constante actividad permanente con juventudes, eh, se ha visto en la obligación de recurrir al mundo virtual. La virtualización de programas semanales es una constante ahora. Yo trabajo con niños de 7 a 11 años, yo soy dirigente de manada, trabajo con niños de este rango de edades, de 7 a 11, y para nosotros fue todo un desafío. Creo que dejamos de hacer actividades durante 3 semanas para sentarnos bien a pensar qué hacer, porque no se trata de que salgamos a hacer, sin tratar de ser despectivo, no se trata de que salgamos a hacer de Karina y Timoteo. Nosotros no somos una institución que divierte personas. O sea, hacemos cosas divertidas en pos de la educación no formal de jóvenes, ¿no? Nuestra razón de ser es educar para la vida. Entonces, tiene mucho sentido darte un tiempo para pensar bien un programa, una propuesta interesante que tenga contenido educativo, pero que a la vez sea divertido para los chicos, ¿no? Y por ejemplo, eh, las primeras reuniones que tuvimos tuvieron mucho que ver en la narrativa de historias, adaptar cuentos del libro de la selva, para incentivar a que los chicos no salgan de casa, para que se cuiden. Hemos usado historias de Mowgli, que es uno de los personajes principales de nuestro ambiente marco de fantasía. Eh, Hemos hecho narración de historietas en donde una semana antes se repartían los roles a todos los niños y se les pedía que hagan una caracterización, y no que hagan un disfraz complejo, sino una caracterización con máscaras de papel, con, ¿no?, con lo que tengan a mano, con la ropa de sus papás, etcétera, y que se aprendan pedazos del guión del cuento. Y así hemos tenido como por 2 o 3 semanas, esto ya fue hace como 2 meses, iniciamos un ciclo nuevo con estas narrativas entre los chicos. O sea, te llena de gusto y te llena de ternura ver a los pequeños y niños y niñas, de hecho, asumir y meterse en el personaje, y cada quien participar en sus diálogos. Y bueno, terminábamos siendo la Caperucita, terminaban siendo los 7 enanitos, ¿no? Saliéndonos un poco de nuestro marco de fantasía, y en algún momento también hemos usado la historia del libro de la selva para ello, pero era súper divertido porque interactuaban. ¿Y saben qué es lo importante, qué es lo gratificante? Como les mencioné, que nos tomamos como 2 semanas, 3 semanas para salir, porque teníamos que pensarlo bien. Y cuando empezamos a barajar la opción de que íbamos a tener reuniones virtuales, los papás no todos lo recibieron de manera adecuada, porque decían, si ya sus niños están todo el día pegados en la computadora en el colegio, no consideraban adecuado de que estén los sábados también, por lo menos 1 hora, 1 hora y media pegados nuevamente a la computadora. Y bueno, eso como que nos puso en agua fría, ¿no? Dice, pero lanzamos nuestra programación. Al principio llegaron como 10 niños y a la semana siguiente era nuestra manada completa, como de 18 a 24 niños, completa, participando. Y obviamente el temor principal de los papás
y el temor de que los niños ya sientan pesado estar constantemente en Internet quedó de lado. Y nos dimos cuenta que depende mucho de lo interesante que tú le hagas el programa, que ustedes desarrollen el programa. Terminábamos con un juego de Kahoot muy simpático, ¿no? Obviamente ahí teníamos que renunciar un poco a nuestra idea de que todos ganan. En estos casos, los pequeños también tenían que entrar a competir, o tuvimos que renunciar un poco a nuestra razón de ser, a lo que hemos crecido en ello, pero bueno, hay que adaptarnos, era una gente interesantísima. Esa herramienta también se ofreció dentro de nuestro ciclo de programa virtual. Ahora, yo he asumido el cargo hace más o menos un mes, y me ha tocado reorganizar todas las comisiones nacionales de las 4 ramas, ¿no? Que es Lobato, Scout, Caminante y Rover, y a todas ellas se les ha pedido el desarrollo de ciclo de programa modelo. Ciclo de programa modelo para que estén disponibles en nuestra plataforma y sean difundidos, para que sean adaptados por todos los grupos a nivel nacional, y quien más lo desee usar, para que sean adaptados a su realidad, ¿no? O los usen como tal, los usen como modelo y empiecen a trabajar los propios, ¿no? Esa es una propuesta que nosotros, es nuestro compromiso, estamos desarrollando, y en cuestión será aproximadamente un mes más, ya debemos tener los primeros entregables. Anita. Ok, gracias por el ejemplo y gracias por graficarlo. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Hemos estado hablando de la nueva normalidad. Entonces, la pregunta que viene es la siguiente. ¿Para qué nuevos escenarios consideran ustedes deben prepararse las organizaciones e instituciones que promueven la educación no formal para continuar siendo relevantes a la sociedad y atractivas ante sus participantes? Empezamos con Sergio. Nuestras organizaciones de educación no formal tienen que promover iniciativas políticas en relación a lo no formal. Creo yo que tiene que haber un mayor reconocimiento desde el punto de vista gubernamental, ¿sí? Para ser un poco más visibles, ¿sí? Ese es un trabajo que hay que hacer, y creo yo que aprovechar la oportunidad de la necesidad de poder ayudar en la salud mental de toda la población, no solamente de la población que está cerca de nosotros porque pertenecen a nuestra organización. Lo segundo es plantear no solamente actividades, programas e iniciativas propias de nuestra organización para atender a nuestros destinatarios, a nuestros usuarios. Creo yo que el reto mayor está en cómo la sociedad y el mundo se da cuenta de que nosotros como organizaciones de educación no formal transformamos el mundo. Y el reto es mayor porque estamos con aislamiento social. Tenemos que ver una manera de hacer llegar iniciativas en este campo. Por ejemplo, yo les digo, o sea, yo no voy a poner a adolescentes ni a jóvenes en un contacto directo con las personas, pero sí puedo hacer campañas a través de medios, de personas que conocemos, y por ejemplo, si queremos hacer una campaña de ropa, ya nosotros tenemos detectado puntos donde los hacemos llegar y donde se van a distribuir, y sabemos que va a llegar de la mejor manera, ¿correcto? Si hacemos nosotros una campaña de alimentos, de igual forma. Y todo eso tiene que estar registrado desde la recepción, la entrega y cuando haya llegado a las personas. ¿Sabe por qué? Porque en este campo de la acción social, el compromiso social, tiene que haber mucha transparencia del que dio, del que hizo de intermediario y el que recibió. Entonces, si esa campaña se visualiza, si esa campaña se pone en las redes, cuando hagamos otra iniciativa de esta o de otra naturaleza, creo yo que va a tener una mejor
receptividad, va a tener una mejor ayuda. Entonces, quiero hacer el resumen. Primero, yo creo que hay que trabajar en este tiempo, porque es cuestión de tocar, no sé si puertas, correos o lo que sea, a las personas indicadas para que hayan políticas públicas en relación a la educación no formal y ser más visibles. Lo otro es lo que vine diciendo a través del tema, cómo nuestras organizaciones se afinan para atender mejor en esta situación, y lo otro es cómo hacemos que los demás se den cuenta que mi organización y todas las organizaciones de educación no formal ayudan a transformar vidas y también tienen su cuota social, ¿no? Por ahí va un poco el planteamiento. Gracias, Sergio. Has enfocado un punto importante que es la salud mental, que es algo que está dejando esta pandemia y que hay que abordarla. Estás viendo la importancia de poder las instituciones llegar su mensaje y hacer que todos conozcan, brindar iniciativas para que sepan cómo es que nosotros queremos transformar este mundo. ¿Qué nos puedes decir tú, Dani? Ok, mira, nuestro fundador, Baden-Powell, en su lecho de muerte, esto es un cliché, pero se presta para la respuesta. Nuestro fundador, Baden-Powell, en su lecho de muerte, fue consultado por el futuro de la institución. Uno de sus jefes cercanos le pregunta, ¿qué será del movimiento después de su partida, ¿no? A lo que Vipi le responde, pregúntale a los muchachos. Desde entonces el éxito de la institución se ha basado en ello, en estar en permanente búsqueda de los temas y materias que son de interés para los chicos. Sin embargo, el trabajo de nosotros, los adultos voluntarios, es orientar intereses en acciones que redunden no solo en el desarrollo de los jóvenes, sino también en su comunidad y en su sociedad. Debemos prepararnos para estar constantemente o para estar en constante cambio, pues lo único seguro es que el cambio es la constante que va a primar. Aprender a desaprender y volver a aprender es una competencia muy bien recibida en todos aquellos que están dispuestos a mantenerse vigentes, y ayudar a nuestros adultos voluntarios es fundamental para superar los escenarios por venir. Gracias, Dani. Estamos culminando esta segunda rueda y podemos dar pase a preguntas, comentarios de nuestros participantes. Pueden solicitar levantar la mano o escribir a través del chat. Tenemos una pregunta. Va para Dani. ¿Cómo se elaboran ciclos de programa modelos si cada grupo responde según los objetivos propuestos de acuerdo a su plan de trabajo? ¿Verdad? Cuando uno estudia en el colegio, por ejemplo, las ciencias matemáticas, uno recibe ejemplos de suma, resta, multiplicación y división. Y no quiere decir que lo que el profesor te enseña son los únicos ejercicios o dificultades o problemas que vas a encontrar en el resto de tu vida. Son solo ejemplos. En el año 98 se lanzó la nueva guía que está hasta actualmente vigente. Y en esa guía hay un ciclo de programa, no hay uno, hay como 2 ejemplos de ciclo de programa modelo. Y lo que nosotros hacemos es guiarnos de eso para aplicarlo a nuestra propia realidad. Como bien lo dicen, los objetivos ¿no? Los objetivos de que nosotros fijamos junto con nuestros dirigidos son distintos, pero sería peor si no tuviésemos un modelo a seguir. Nadie está diciendo que ese modelo es el que tiene que implementarse. Ese modelo es solamente eso, una guía para que diga, mira, así se puede hacer. Entonces, yo no tengo A, pero tengo A'. Con A' puedo hacerlo de esta manera, ¿cierto? Un ejemplo es un ejemplo, pero está hecho solamente para orientar. A sus unidades los conocen ustedes. Entonces, les toca a ustedes, uno, prepararse muy bien para desarrollar ciclos de programa, y 2, implementar estos ciclos de programa aterrizados a la realidad y necesidades de cada uno de sus dirigidos. Sergio, te transmitimos una pregunta. El experimento social presente,
crees que cambia la vida colectiva? Sí, porque definitivamente ha cambiado nuestras formas de vivir, ha cambiado nuestras formas de relacionarnos, eh, pero también ha dado oportunidades, por ejemplo, de tener más tiempo familiar. Voy a comenzar con el tiempo familiar. El tiempo familiar también hay que saber usarlo, porque estar mucho tiempo juntos también podría ser contraproducente. Una estrategia personal, no digo que tiene que ser así. Por ejemplo, yo trabajo en el cuarto, mi esposa en la sala y mi hijo en su cuarto. Y nos juntamos 3 o 4 veces al día para almorzar, cenar, para orar. Esos son, y las horas familiares que tenemos durante la semana. Una hora familiar de la película, etcétera, etcétera. Bueno, yo sí creo que esta situación ha cambiado para bien o podría cambiar para bien la vida familiar. Podría cambiar para bien. Es una oportunidad. Cada uno debe saber cómo matar sus pulgas, ¿sí? Entonces, yo sí creo que es una oportunidad de encuentro, sin saturación, porque también eso podría ser un problema. Desde el punto de vista de las relaciones, eh, el contacto por la internet tiene sus ventajas y tiene algunas desventajas. Las desventajas es que no hay ese contacto face to face de punto de vista físico. Por lo tanto, va a ser muy importante, y lo digo por tercera vez, es hacer mentoring, seguimiento de nuestros pupilos, ¿sí? El jefe de manada tendrá que por lo menos una vez a la semana comunicarse con sus muchachos, al menos para saber cómo está. ¿Amaneciste bien? ¿Tiene alguna preocupación? Al menos eso, ¿sí? Igual los que forman sus grupos en la UAI o en otras organizaciones. Si yo trabajo con adultos mayores, ¿cómo está? ¿Sí? Es una población vulnerable, hay que acompañarla. Puede estar con preocupaciones, con miedos, o simplemente quiere hablar. Es decir, tenemos que hacer un seguimiento. ¿Sí? El Internet, por ejemplo, nos ayuda para tener este tipo de encuentros. Yo veo que hay gente de Arequipa, hay gente de otros lugares, que tal vez el venir a Lima le hubiera causado tiempo, dinero. Pero ojo, hagamos que este tiempo de pandemia que nos aleja, nos puede acercar a través de la vía virtual. Tiene que haber un seguimiento. Está el teléfono. Y después, lo otro sí va a ser muy importante es que, a pesar de que nosotros trabajamos con gente muy pequeña, porque son adolescentes, son jóvenes, no los podemos exponer, no podemos perder la razón de nuestras instituciones, que es el servicio, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacer de manera creativa para que eso no se pierda? Y hay que buscar la forma, porque los pobres están allí, la gente que está necesitada está allí, la gente que está enferma está allí, la gente que necesita entretenimiento está allí, la gente que necesita ser escuchada está allí. Entonces, y lo otro es, en relación un poco a las generaciones que preguntaron anteriormente, yo sí creo que aquí no hay un versus entre los adultos y los jóvenes, sino más bien hay una articulación generacional. Los adultos tienen una importancia relevante en nuestras organizaciones y los jóvenes también. Pero hay que entender que juntos podemos remar el barco hacia un mismo lugar. Separados, lo único que vamos a hacer es quedarnos en el mismo lugar o retroceder, ¿no? Gracias, Sergio. Tenemos una pregunta más, es para ambos. ¿Qué estrategia se puede optar en esta coyuntura para llevar la educación no formal a zonas donde no se tiene acceso a Internet o desconocen la labor de las distintas organizaciones que fomentan? ¿Podemos empezar con Dani? ¿Qué estrategias se pueden optar en esta coyuntura para llevar la educación no formal a zonas donde no tienen acceso a Internet o desconocen la labor de distintas organizaciones que fomentan? A ver, se puede hacer mucho, pero sin ayuda, muy poco. Scout del Perú es una institución que vive
de sus asociados, o sea, se mantiene con el ingreso de sus asociados, no recibe ayuda ni soporte de nadie, o esta ayuda es muy poca. Si incluyo a la UAI y a otras instituciones, si instituciones como nosotros recibiésemos ayuda, ¿no? Y aquí me voy a meter un poco en el tema social, ya no educativo necesariamente. Si nuestras instituciones recibiesen ayuda e instituciones grandes como las del Estado nos dieran soporte, nos dieran becas, por ejemplo, imagínense cuántas vidas cambiaríamos. Aquí en absoluto, tal vez con la mayoría de ustedes, la institución a la cual pertenecen les ha cambiado la vida. A mí me la cambió desde muy pequeño. Mi padre era marino y no me canso de contar esta historia. Mi padre era marino y yo hasta los 7 años lo veía solo 2 veces al año. Mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi abuelo y mi madre son los recuerdos que más tengo de esa etapa de mi vida. Y era un niño relativamente intranquilo, palomilla. Y mi mamá mi hermano mayor me llevó a un grupo scout. Y este grupo scout era patrocinado por una parroquia. Y el párroco era como nuestro mentor. De hecho, aún sigo conversando con él. Gracias a Dios está vivo. Y este mentor, este educador, hizo de nosotros, de muchos de nosotros, personas con futuro. Nos enseñó a pensar. Yo vengo de una provincia muy chiquita, yo vengo de una zona en Piura, en Paita, yo soy paiteño, y este párroco nos enseñó a mirar las cosas con otra perspectiva, con futuro. Si Scout no hubiese tenido el apoyo del clérigo, de la parroquia en ese momento, no existirían los Scouts. Cambió mi vida por completo. Y como la mía, cambió a muchos. Si el Estado, por ejemplo, nos diese la opción de generar alianzas y generar becas de escultismo para poder llevar el escultismo a otros lados, pues cambiaríamos la vida de muchos en la sociedad. Una sociedad sana, ¿no? Depende mucho de sus semillas. Las semillas es la niñez, es la juventud. Se crean en este país y en muchos más comisarías y cárceles, y se invierte más dinero en eso que en el desarrollo de la juventud, de los niños, de la niñez. Y lamentablemente, si no sembramos una juventud sana, llena de valores, ¿no? E ideas de progreso, ideas de un país con futuro, con desarrollo, con respeto, con muchos valores, si desde ahí nosotros no incentivamos las cosas, bueno, los resultados ya los conocemos. Miren nuestro país como es desordenado en muchos aspectos, ¿no? Muchos hermanos, por necesidad, no hacen caso de lo que manda el Estado y simplemente para ellos el Estado está equivocado. No, colaborar, o sea, nadie está exento de que no tenga dinero, ¿no? Hay muchos pobres en el país, habemos muchos pobres en el país, pero una cosa es la pobreza y otra cosa es la total desobediencia. Y yo pienso que en parte nosotros podemos ayudar, podemos ayudar a cambiar la realidad del país si se nos da más espacios. De esa manera la educación no formal puede hacer mucho, puede llegar a lugares donde no hay internet, donde no hay siquiera escuelas. Podemos ayudar, pero necesitamos ayuda también, ¿cierto? Nuestro método se aplica en todos lados. Hay muchos países, de hecho casi todos los países del mundo tienen escultismo. Y en todos esos países el escultismo ha sembrado grandes cosas en las personas y ha enseñado muchos valores. Entonces, ¿por qué no hacerlo en lo nuestro? Para eso yo sugiero o pienso que el Estado debería apoyarnos. De esa manera podemos superar las barreras del Internet y todas las necesidades que hay en este momento, Anita. Gracias, Dani. Sergio, ¿qué estrategias nos planteas para llegar a esas zonas donde no hay conectividad? Te voy a contar varias experiencias y también la de la Inca. Por ejemplo, una experiencia, yo también trabajo en un colegio,
Nosotros apoyamos a una vicaría en la selva, donde en algunos lugares hay que ir a 1 hora, 2 horas, 10 horas en bote, en lancha, ¿sí? Y ya se nos había presentado esa dificultad sin pandemia. Yo me imagino que ahora debe ser peor. Y nosotros fuimos, preparamos, capacitamos y fue espectacular. Pero nos dimos con la sorpresa de que no tenían internet, para comunicarse era muy difícil. Entonces aprendimos a la vejez de que hay que escribir, hay que tener material concreto, ¿sí? Y no me refiero a los manuales universales, como pueden tener los SCAO o la formación Inca. Hay muchas cosas que en este momento no se pueden hacer. Los temas están allí, los objetivos están allí, actividades están allí, pero hay algunas actividades que son grupales. Hay algunas actividades que son al aire libre, por ejemplo, no por decirte cosas de esa naturaleza. Entonces, hay que adaptar esos materiales, y eso es lo que decía Dani anteriormente para los scouts, hay que adaptar, y yo sueño que nuestras instituciones, así como tienen programas, pero que concibamos esos programas como unos baúles, ¿no? Nosotros tenemos, por decir, 10 temas, y en cada tema deberíamos tener 10 o 20 opciones para cada tema. Y yo de mi baúl saco, este se adapta mejor a mi grupo, por la edad, por el lugar, por las características, ¿no? Entonces yo sí creo que este es tiempo para elaborar material, revitalizar lo que tenemos, reformularlo desde el punto de vista de que es diferente la circunstancia. Entonces, una vez que tengamos este material, es mucho más fácil que llegue a través de una memoria, a través de material escrito, etcétera, etcétera, etcétera. No hay otra forma. O sea, si no tienen internet y tienes que llegar a los 2 o 3 días, tienes que hacerle llegar de alguna manera concreta. Y para eso, los SCAO, la Inca y nuestras organizaciones no tienen un socio, tienen decenas de personas que juntos podemos hacerlo en un tiempo más corto. Si una sola persona se encarga de eso, bueno, va a pasar la pandemia y tendremos que guardar ese material para la siguiente pandemia, ¿correcto? Entonces, sí tenemos que actuar más rápido. Entonces, si son 10 temas, son 10 personas que podríamos trabajar y en una semana o en 15 días, revisando, ya tenemos el producto. Esa parece una experiencia que estamos viviendo en otra institución a la cual yo también pertenezco. Desde el punto de vista de la web, justamente es ese concepto. Nosotros cuando preparamos algo, lo hacemos porque se ajusta a nuestra misión, se ajusta a nuestra propuesta de educación experiencial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso hay que ajustarla para hacer llegar a los chicos o a los socios o a los integrantes que tienen dificultad. O sea, si tú no tienes nada concreto, va a ser difícil. Que puedes hablar por teléfono, le quedarán algunas ideas, pero no le va a dar algo más sostenible, algo más ordenado, más articulado. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir para poder hacer llegar a los demás. Y definitivamente, sí creo yo que en esto hay que jugar un papel de cascada, un papel de trabajo multiplicador. No podremos llegar a todos, pero tal vez en una zona podemos llegar a 1 o a 2 para que hagan el trabajo multiplicador. ¿Correcto? Entonces tenemos que buscar las estrategias para no parar, porque el bien que dejamos de hacer no se va a volver a realizar. Entonces, y los chicos o nuestros participantes, nuestros destinatarios, no pueden quedarse sin hacer nada, y mucho menos en este tiempo. Entonces, si vemos la experiencia de la Asociación Cristiana de Jóvenes, vemos la experiencia del colegio, o vemos la experiencia desde mi parroquia, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, sí creo yo que hay que producir y hacer llegar material concreto y preparar a otras personas para que hagan llegar este material, porque uno solo va a ser imposible. Gracias, Sergio. Vamos a ir cerrando. Si hay alguna participación más, por favor, hacérmela saber. Buenas noches a todos. Primero, agradecerles por las exposiciones brindadas y por las anteriores en los días de ayer y antes de ayer. Mi nombre es Juana Catarina García Suya, soy adulta voluntaria en la unidad de tropa, en el grupo Scout de Cusco, en el 452. Y bueno, yo, más con lo que acaban de comentar nuestros panelistas, me gustaría solamente dar un acote
Y es algo muy importante de que, como sabemos, Perú es un país que mantiene una diversidad cultural exquisita, pero al mismo tiempo es un país que mantiene una diversidad de desigualdades. Y es lamentable que no se haya llegado a abordar por parte del Estado diferentes planteamientos o estrategias en torno a la diversidad cultural que tenemos. Con ello, sería bueno pedir a las organizaciones que se encuentran presentes y estas poder replicar el tema de planear dentro de nuestros programas, planear dentro de nuestros principios como organizaciones el tema de la interculturalidad, dado que existen zonas andinas, zonas amazónicas, en donde no existe una formación completa, ¿no? No existe una educación básica regular eficaz y tampoco ha llegado a haber educación no formal. Y como sabemos, la educación no formal es necesaria para poder desarrollar las capacidades y habilidades de los beneficiarios. Y en ello sería importante tomar esta comunicación intercultural por nuestras poblaciones, ¿no? Que han llegado a ser vulnerables y han estado en un abandono estatal. Y sería bueno que como organizaciones que queremos formar jóvenes líderes activos en nuestra sociedad, también empoderemos a estas juventudes que se encuentran en abandono, estas juventudes que lamentablemente, como en la zona amazónica, son víctimas de la trata de personas, de la explotación sexual, de la explotación laboral a temprana edad. Entonces, tener esa sensibilización intercultural nos va a permitir no solamente sentirnos orgullosos del país en donde estamos, sino también empoderar a estas juventudes porque ellos necesitan dar voz propia en defensa de sus derechos, no solo necesitan a un representante que hable por ellos. Hay un muy buen potencial en estas juventudes que con su misma identidad cultural pueden hacer defensa de nuestra nación, ¿no? Y así, por fin, poder decir que en verdad sí somos libres, cuando en verdad estamos esclavizados por una currícula que en verdad es demasiado occidental y no corresponde a nuestra realidad. Y si no vamos a tener este tema de interculturalidad presente dentro de nuestros marcos, no vamos a poder generar esos agentes de cambio que hemos tratado de hablar durante las anteriores sesiones. Entonces, eso sería mi aporte, ¿no? Pedir que como organizaciones trabajemos con un marco interdisciplinario y al mismo tiempo optar por un respaldo político por medio del Estado y así incentivar la interculturalidad dentro de nuestro país y, ¿por qué no?, compartirla con otros países alrededor del mundo. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias a ti, Juana. Siempre es importante conocer el punto de vista de todos y has abordado un tema importante, ¿cierto? Hay diversidad cultural, diversidad también en las diferencias. No sé si desean comentar algo brevemente para ya poder ir cerrando tanto Sergio, Dani. Sergio. Sí, yo creo que ya para ir redondeando al menos mi participación, decirles de que en realidad hay que tener en cuenta eh, muchos ángulos de nuestra realidad como educación no formal, la diversidad, la interculturalidad, las poblaciones vulnerables, y eso solamente se va a conseguir con políticas públicas, ¿sí? Que hagan visible y que de alguna manera pongan derechos y deberes para que nosotros podamos seguir trabajando desde de donde nos toque, pero definitivamente sí, o sea, si tú observas tu institución, las otras organizaciones, trabajamos en ese aspecto, pero sí, no solamente hay que trabajar, sino hay que visibilizarlo, ¿no? Gracias. Okay. Bien, Dani, Ana. tus palabras para cerrar también. Bien, Juana tiene razón, ¿verdad? En el tema educativo, tanto formal como no formal, siempre es bueno llevar la variable adaptativa a cada región en donde se imparte, ¿no? Muchas veces por tema de presupuesto y por tema también de no haber desarrollado a tiempo nuestro capital humano, no se ha podido hacer. Eso es en el lado de, si hablamos del lado de nuestra institución. En el lado del Estado toca a las autoridades responder, pero sin duda alguna tu clamor es el clamor de todos. Muchos venimos de provincia y bueno, a mí me tocó, por ejemplo, en la universidad
encontrar temas que se enseñan aquí en secundaria de manera normal y que yo recién los veía en la universidad. Una diferencia, ¿no?, abismal. Y esto solamente hablando de las materias básicas. A nivel social debe ser un tema de desigualdad mucho mayor. Entonces, no, nada más que darte la razón, Juana. Y gracias por recordarlo. Gracias, Sergio. Gracias, Dani. Sí veo que hay el pedido de palabra de Diego Machicado. Con él vamos a cerrar la participación de nuestros asistentes. Le cedemos la palabra brevemente a Diego, por favor. Te escuchamos, Diego. Sí, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, genial. Bueno, primero felicitar a todos. Esta experiencia es única, muy poco vista. Las exposiciones fueron muy geniales. Y bueno, quien les habla es Diego Alejandro Machicado Menéndez, scout ya 19 años y actualmente jefe de grupo Scout Wari Moquegua número 13. Y comparto mucho lo que es la noción de la que me antecedió con las preguntas del público. Tenemos que hacer incidencia política y sería muy bueno que formen voluntarios, scouts, que puedan hablar con nuestras autoridades y hacer mesas de concertación, mesas de charla, para que se puedan ya llegar a nuevas reformas educativas, porque vemos que nuestra reforma educativa, de hecho, es muy usada en países extranjeros, como puede ser un ejemplo Suecia, que usa mucho el método de la educación no formal, ¿no? Entonces sería muy bueno que para un avance, no solamente para el Perú, sino nosotros incluso ser pioneros en Latinoamérica, poder alzar este tipo de educación que se puede dar y se da mucho dentro de los movimientos juveniles, que es la educación no formal. A mí me gustaría mucho que tanto como la jefa de grupo, jefes de grupo, la jefa nacional, todos los que participamos dentro de la educación no formal, nos sentemos con nuestras autoridades y podría ser un poco más serio el pedido, ¿no? Y sería muy genial. ¿Por qué no? Eso sería todo. Y otra vez más agradecerles la oportunidad. Te agradecemos a ti, Diego. Estamos ya cerrando este panel y quiero recoger cinco términos así: reinventarse, creatividad, mantener nuestra esencia, colaborar y adaptarse. Mantengamos eso presente. Démosle gracias a Sergio Solano y a Dani Rodríguez y Federico Ardilla, que tuvo que dejarnos por un breve rato. Y gracias a todos ustedes, y así doy por cerrado este panel.